Primera de Corintios, capítulo 15, versículo número 29. Primera de Corintios, seguimos hablando sobre el tema, la certeza de la resurrección. Esto es, no recuerdo bien si es la parte 3 o parte 4. Parte 4, la certeza de la resurrección. Este tema es bastante amplio. El versículo 29 dice así: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os ruego, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en el Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Amén. Gloria a Dios. Soberano Señor, háblanos hoy. Úsame a favor de los que oímos la palabra del Señor, porque todos necesitamos ser edificados, porque todos necesitamos ser alimentados, y que pueda haber en nosotros ese sentir, Dios mío, ese anhelo como nos lo enseña su palabra, que como niños recién nacidos deseemos la leche espiritual no adulterada, para que por ella podamos crecer para salvación. Bendiga a los que oyen, bendiga a los amigos, los simpatizantes. En el nombre de Jesús, edifícanos Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Pablo sigue tratando el tema de la resurrección de Cristo. Uno de los problemas gravísimos que puede sucederle a una persona es ser distorsionada la verdad en él. Si la verdad de Dios que hemos oído, que hemos recibido, no está clara, no es un fundamento para nuestra vida, entonces podemos correr el peligro que nuestra fe sea trastornada. La situación al seno de la iglesia en Corinto era de una cantidad de cosas que pasaban, que Pablo tiene que exponer. La carta a los Corintios nos expone de relieve todas las situaciones que se pueden vivir al seno de una congregación, no solamente al seno de la iglesia de Corinto, sino de una congregación, porque el escuchar, fíjate que aquí Pablo dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Escuchar una cantidad de cosas a lo que hoy estamos expuestos, porque hoy no es sino a un clip de usted escuchar cualquier cosa. Es más, aquí termina la transmisión y cuando termina el video aquí en la página oficial de la iglesia, cuando termina el video, mientras se sube, queda el video suspendido, pero inmediatamente entra otro video, instantáneamente entra un video y muestra otra cosa. Y estábamos aquí con mi esposa en una de estas semanas y le muestro un video, una cosa espantosa, y yo le dije a mi esposa, estábamos ahí, dije, mira lo que acaba de salir en la pantalla. Porque a eso estamos expuestos, a que haya muchas cosas que nos puedan contaminar. Y el apóstol Pablo llama la atención a que la iglesia pueda estar prevenida contra las acechanzas del mal. Mira lo que Pablo plantea, este versículo 29, que ha tenido una cantidad de comentarios, una postura y otra,
Pero lo claro es, porque la única interpretación que uno puede mirar es lo que dice directamente el texto bíblico. En los idiomas originales está ahí el texto, el 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Yo voy a leerlo en otras versiones. La versión Reina Valera contemporánea de esta misma Reina Valera 60, ahora la Reina Valera 2010. Si en verdad los muertos no resucitan, ¿qué ganan los que se bautizan por los muertos? ¿Para qué se bautizan por ellos? Voy a leerlo en la versión Dios, la versión de las Américas, Biblia de las Américas. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si de ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué entonces se bautizan por ellos? Esa es la Biblia de las Américas. La versión TLA, una versión traducción equivalente, dice: algunos se bautizan en lugar de alguien que ya ha muerto y piensan que así lo salvarán, pero si en verdad los muertos no vuelven a vivir, ¿para qué bautizarse? Bueno, parece que había una práctica ya. El texto deja ver que había una práctica de bautismo, pagana por supuesto, que la gente lo hacía bautizándose por alguien que ya había muerto con el fin de salvarlo. Pablo llama la atención a esto y diciendo, bueno, si no existe resurrección de muertos, entonces aquellos que hacen eso, de bautizarse por alguien que ya murió con el fin de salvarlo, si los muertos no resucitan, entonces ¿para qué se hace eso? ¿Cuál es la razón de hacer algo así? Y a eso es que llama la atención el apóstol Pablo. Un día hace poquito tiempo tuve en mi casa unos misioneros venidos de otros países que me insistieron que necesitaban hablar conmigo y yo pues los conocía. Una denominación que se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y que no usan la Biblia como fuente, sino usan un libro de un profeta. Y entre las cosas que tratamos fue este tema. Y ellos estaban basados en su bautismo, porque ellos bautizan por los muertos. Y usan este versículo para hacer una afirmación que la Biblia enseña que hay que bautizarse por los muertos. Y yo les decía, es absolutamente irracional. Creer, porque Pablo está mencionando una práctica absolutamente pagana, a la cual tiene que entrar y corregirla. Eso es lo que está haciendo, que la iglesia, que no se fuera a dejar corromper, porque si había gente allí que practicaba ese tipo de bautismo por un muerto, no tenía sentido, porque el bautismo que se estaba practicando era en el nombre de uno que había resucitado, en el nombre de Jesucristo, porque pues Pablo dice que somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, pero estamos hablando de que nosotros somos sepultados y nos invocan el nombre del que resucitó. Imagínate bautizarse en el nombre de uno que se murió. Esa era la absoluta contradicción que Pablo ponía de relieve y todavía lo peor que estaba sucediendo en Corinto de esa doctrina es que estaban enseñando que no había resurrección de muertos. Y el contraste que hace Pablo, dice, bueno, entonces ¿qué sacan? ¿Qué sacan los que se bautizan pensando rescatar a alguien o hacer algo por alguien que ya se murió? ¿De qué les sirve si los muertos no resucitan?
Entonces Pablo dice, entonces, ¿para qué poner en peligro nuestra vida en todo momento? El versículo 30 dice, porque nosotros peligramos a toda hora. O sea que Pablo está hablando de lo que él vive con respecto a lo que es la predicación del evangelio, y que la predicación del evangelio impone para él, para sus compañeros, y que la iglesia en Corinto y en muchos lugares lo saben, que la predicación del evangelio en ese tiempo imponía peligro de muerte. El que hablaba del evangelio, el que se atrevía a predicar esta doctrina, estaba expuesto a la muerte, estaba condenado a muerte. Y entonces Pablo dice, porque nosotros peligramos. Dice, ¿por qué nosotros peligramos a toda hora? Pues por eso, por la fe que tenemos, por la convicción. Y entonces, ¿para qué nos ponemos nosotros en peligro de muerte? ¿Cuál es la razón de ponernos en peligro de muerte si no tenemos una esperanza? Si no hay una esperanza gloriosa como es la resurrección, allá es donde va Pablo. Dice, si no hay una esperanza, entonces, ¿para qué exponerse a algo que nos pase, algo trágico, morirnos? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Pablo dice, voy a leer la Biblia de las Américas también, en el mismo versículo 31, os aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por vosotros en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Algo está claro en el apóstol San Pablo, y es que por esa satisfacción que él siente de que la iglesia haya conocido a Cristo y tenga esa esperanza, por eso él siempre vive en peligro de muerte, y ellos, los corintios, saben eso. Están enterados de que él anda y vive en peligro de muerte por causa de la predicación del evangelio. Y lo que Pablo quiere poner de contraste es, si no hay resurrección, si Cristo no resucitó de los muertos, entonces, ¿de qué sirve? O sea, ¿cuál es la esperanza? O sea que, iglesia, nuestra esperanza firme y absoluta está en el hecho de la resurrección de Cristo y en el hecho de nuestra resurrección, de que si llegamos a partir, seremos levantados juntamente con Él. Seremos resucitados. Vamos a estar con el Señor. Pablo en este versículo dice, el versículo 32, voy a seguirlo leyendo. Ahora el versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Así que Pablo está mencionando de lo que él ha vivido y está poniendo como referencia otra ciudad donde tuvo que enfrentar situaciones. Dice, en Éfeso luché con hombres que parecían fieras salvajes, dice la TLA. Pero si en verdad los muertos no vuelven a vivir, entonces, ¿qué gané con eso? O sea, me expuse, allí me expuse. Mejor hagamos lo que algunos dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. Fíjate que Pablo está trayendo una frase que en ese tiempo también se decía, comamos y bebamos, porque hoy muchas personas creen lo mismo. Creen
que la vida es solamente aquí, que para lo que hay que vivir, para lo que hay que esforzarse, y si algo hay que hacer, es disfrutar de lo que está aquí, porque se aprovecha aquí y ya listo, porque llegó la muerte y ya más nada. A eso era que Pablo venía apuntando en este capítulo número 15, en esta parte de la carta. Estaba diciendo que esperar solamente en Cristo para esta vida no tenía sentido. Así que por eso la iglesia, el pueblo, estimado amigo, usted que está siendo traído por el Señor, está siendo llamado por Dios para que ponga su vida en la mano de Él para la salvación. Dios está haciéndolo para que usted con nosotros nos demos cuenta, porque nosotros ya tenemos esta experiencia, los que hemos conocido el Evangelio, que en esta vida se pueden disfrutar de muchas cosas, pero que si mi corazón lo dejo para esta vida y lo entrego a los deleites de esta vida, no voy a conseguir la vida eterna, sino que voy a conseguir la condenación eterna. Y para eso fue que vino el Señor Jesucristo, hizo su obra de redención, de comprarme a precio de sangre, para que yo pueda disfrutar de una vida eterna, de una vida permanente, pueda disfrutar de la inmortalidad, como dice el apóstol San Pablo, que el Señor sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Así que por eso nosotros nos abriga esta esperanza, y si muchas cosas no logramos conseguir aquí, si muchas cosas aquí no logramos tener, nosotros no estamos afanados y preocupados por ello, sino que nosotros tenemos la esperanza de que viene pronto, y es que así está a las puertas, viene pronto el Señor Jesucristo a levantar su iglesia. Así que para nosotros no hay ninguna preocupación en qué, en preocuparnos en lo que vamos a comer y en lo que vamos a beber, porque ese, aunque es una necesidad que Dios siempre la suplirá, porque algo pondrá Dios para sustentar nuestro cuerpo. Así que, iglesia, nosotros sabemos totalmente y estamos confiados que Él nos suplirá, pero que ese no es el centro de la vida. No es el centro de la vida las cosas que están aquí. Por eso, si usted ha venido tan afanado y tan preocupado que qué va a hacer de mí, qué va a hacer de mi familia, se me acabó esto, se me acabó la empresa, se me acabó el plan, lo que había construido, no te estreses, no te afanes por esto. ¿Por qué? Porque esto es aquí absolutamente terrenal. Por eso es que se ha afanado el mundo, y eso es lo que nos puede contaminar, vivir una vida en relación de las cosas materiales solamente, y no vivir una vida en la esencia de lo que es el Evangelio. Pablo dice aquí en este texto que él, por la satisfacción, por la gloria que tiene, por lo que siente de la obra de Cristo en Corinto, está expuesto a muerte en todo momento, pero que no le interesa eso. Más bien, Pablo dice en la segunda carta, el capítulo 6 de la misma Corintios, el versículo 4 y 5, más bien en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios, en sufrimientos, privaciones y angustias, en azotes y cárceles y tumultos, en trabajos pesados, en desvelos y hambre. Pero Pablo esto lo vive como con satisfacción, con alegría. ¿Por qué? Porque sabe que su vida la está exponiendo, y que si algo tenemos que pasar aquí y si algo tenemos que vivir aquí, es con una esperanza gloriosa, con una esperanza maravillosa, y es lo que nos debe animar. El versículo 33 dice: no erréis, no erréis. O sea, no se dejen mover.
no se dejen engañar. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay muchas cosas que hoy nos pueden estar, como decía mi esposa en la enseñanza, que hoy nos pueden estar de verdad perturbando. Los mensajes en las redes sociales, los mensajes en el WhatsApp, y cada uno habla desde una certeza, cada uno afirma tener la verdad, la razón, y toda esa cantidad de mensajes que usted está leyendo y que usted está viendo todos los días nos pueden mover. Pero por eso, por encima de todo, vea cuánto tiempo nosotros le damos a mirar todos esos mensajes. Cuánto espacio, si uno contara los minutos hasta las horas de las cosas que estamos leyendo, que no son la Biblia, que no son la palabra de Dios. Si nosotros nos diéramos cuenta de ese tiempo, nos podemos estar reflexionando que algo nos puede estar trastornando la fe. En lugar de darle crédito y razón y estimación a tanto mensaje que hay, y algunos son mensajes bonitos, no estoy diciendo que sean mensajes malos, pero es que las palabras de los hombres, las composiciones, las poesías pueden ser muy lindas, pero no son la Biblia. No son la palabra de Dios, y el único que tiene poder y el único mensaje que transforma la vida del hombre, que lo hace esperar con confianza y seguridad, es el mensaje de la Biblia, es el mensaje de la palabra. Por eso, si usted envía mensajes, yo le he dicho a los hermanos aquí, Iglesia Altamira, ustedes lo saben, que yo les enseño, vea, si replican algo, repliquen lo que dice la Biblia. Repliquen un mensaje de la Biblia, pero eso que uno coge un mensaje y que le llega y se lo manda al otro porque es bonito el mensaje, pero es un mensaje apenas de un pensamiento humano, una reflexión humana. Mande la Biblia, comparta la Biblia. ¿Por qué? Porque esta es la que nos guarda, la que nos conserva, porque esta es Dios hablando al corazón del hombre. Esta es Dios sosteniéndolo ¿de qué? De que no vaya a errar, de que no se deje engañar por tanto mensaje, por tanta palabra que hay de científicos, de, como decía mi esposa, de políticos y de tantas personas que están ahí hablando. Escuche a Dios. Escucha a Dios, porque ellos tienen la verdad y su razón desde la perspectiva de su conocimiento y de lo que vive el político, el científico. Tiene una verdad y una razón, pero subjetiva a ellos al momento. Pero aquí nosotros tenemos una que permanece para siempre, porque así dice la Biblia, que la flor que la hierba se marchita, que la flor se cae, pero la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os hemos anunciado, dice el escritor bíblico. Así que hay que velar debidamente y no pecar. ¿Por qué? Dice, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pablo tenía que decir con dolor, con quebrantamiento en Corinto, que algunos de los que habían llegado a la iglesia no conocían a Dios. ¿Por qué? Porque haberse dejado trastornar de semejantes doctrinas, de semejantes enseñanzas, era fatal. Era no haber conocido a Dios. Que el cristiano de hoy se siga dejando mover de creencias y de cosas que no dice la Biblia es algo absolutamente triste. Porque temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. 2 Corintios 11, 3 y 4. Pablo allá a los Corintios también decía, temo que como la serpiente con su astucia. Mire que el engaño, el mal, tiene una habilidad tan impresionante que la Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de luz. O sea que el que está especializado, el que lo usa el enemigo, tiene una especialización para hacer mostrar que lo que él dice es más veraz que lo que Dios dice. Y ese es el maligno.
El maligno así fue con Eva. Él se trató de mostrar más veraz, de tal manera que a Eva le pareció que la propuesta no estaba mal y comió y llamó a su marido y lo invitó a participar, y él también lo hizo deliberadamente. Entonces Pablo advierte a la iglesia de ser sobrios y de pensar bien. Este es el tiempo, iglesia, para pensar bien, para estar de verdad sobrios, estar ecuánimes, tener los sentidos claros. ¿Por qué? Porque vienen muchas situaciones que estamos enfrentando, y las situaciones más fuertes que podemos estar enfrentando es las ideologías. Fíjate que la humanidad entera está sufriendo por estas ideologías, porque son las maneras de pensar, las ideologías que se están levantando, que el hombre no es hombre, que una cantidad de cosas que están viniendo aquí y se están levantando son pensamientos. Y entonces a veces la gente dice, no, pero de verdad, uno por qué tiene que levantarse, uno por qué tiene que tiene que haber esta xenofobia, que tiene que haber una cantidad de cosas de esta fobia, porque hay una cantidad de términos que acuñaron ahí. ¿Para qué? Para que el hombre, para adormecerlo, para anestesiarlo, porque eso es lo que está haciendo el maligno, con enseñanza, con huecas sutilezas, con tradiciones de los hombres, con filosofías engañosas. Pablo sigue advirtiendo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y aquí no solamente está apuntando este escrito de la segunda carta en el capítulo 6, el verso 14, no está apuntando solamente a veces a lo que nosotros hemos predicado, que un muchacho no se case con un inconverso, porque por supuesto que a eso apunta, pero no se queda solamente ahí, que el cristiano no forme un hogar con una persona no cristiana, sino que no forme una relación de ¿qué? De creerle, porque hay gente que tiene relaciones de amistades con personas que no conocen al Señor, con personas que niegan a Dios, y empiezan a oírlos y empiezan a recibirlos y empiezan a cuestionarse de la fe que tienen. Pablo dice, no se una en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Qué concuerda Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Por eso nuestra predicación debe buscar que el que no conoce a Dios lo conozca. Que el que no está en la mano de Dios, el que no tiene esta esperanza, la conozca. Y que nosotros, al contrario de dejarnos de convencer de ellos, nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, porque es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ese es el mensaje que tiene la iglesia. Por eso el creyente de hoy debe estar atento. Debe estar atento de qué tenemos que salir. El versículo 17 de la segunda carta a los Corintios, el capítulo 6, verso 17 dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, citando el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mira que el Señor nos manda a que nos cuidemos de esa levadura que habla también en el capítulo 5. Pablo estaba hablando ahí en la primera carta a los Corintios, dice que nos guardemos de la vieja levadura, porque ya somos nueva masa con Cristo el Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, segunda de Corintios 7:1, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué nos pide el Señor? Dice que nos limpiemos, amados. Mire, tan lindo como nos habla Dios. Así que, amados, porque nosotros somos el objeto del amor y la gracia de Dios, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, toda doctrina
y toda práctica, todo lo que atente contra lo que es la vida cristiana, lo que hemos aprendido de la palabra, rechácelo, rechácelo. Así te digan fanático, así te digan lo que quieran, pero manténgase en Dios. Así te digan, ¿y usted todavía cree en eso? ¿Usted todavía cree en la Biblia? Pues dígale, es el único libro que no ha pasado de moda. Es el único libro que ha trascendido en la historia de la humanidad. Es el único porque tiene dueño, porque este libro es de Dios, es la palabra del Señor. Quiero dejar hasta aquí, estimados hermanos, esta reflexión de la palabra y quiero darle gracias al Señor porque Dios nos está hablando, porque Dios sigue inquietándonos. ¿Para qué? Para que levantemos la mirada y miremos más allá de estas circunstancias que tenemos. Iglesia, es el momento de estar firmes y en pie. Dios nos está dando palabra pura, palabra limpia, transparente, porque esa es la palabra de Dios, diáfana como el cristal, una palabra que de verdad llena el espíritu. Manténgase, estimado amigo, si usted quiere buscar ayuda. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, tenemos sedes en diferentes partes de Colombia y ya del planeta. Está la palabra de la iglesia, las iglesias del nombre, de la unicidad, donde se predica este evangelio, pero tiene que buscar donde se predique la palabra pura, donde el evangelio sea lo que dice aquí la Biblia. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Porque también hay denominaciones del nombre donde ya la gente está viviendo de cualquier manera. Y la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor sin santidad. Oremos a Dios, digámosle al Señor, gracias porque me has salvado. Y si usted no ha sido salvado, dígale, estimado amigo, yo también quiero esa esperanza que tiene esa gente, que tiene este familiar mío, este amigo, que tiene ese pastor, que tiene este ministro donde yo voy al culto, que tiene estos hermanos, estos amigos, este gozo que tienen, yo también quiero tenerlo. Pues para usted también es. Soberano Señor, gracias por la palabra. Gracias por lo que hemos oído en esta mañana. Gracias por lo que estamos recibiendo. Señor, tú nos alientas, tú nos fortaleces, tú llenas nuestro espíritu, nuestra alma de gozo, de esperanza. Señor, al saber que hay mucha gente, que hay hermanos, que hay amigos que están oyendo, que están recibiendo la poderosa palabra de Dios. Santo y glorioso Dios del cielo, ayúdanos a permanecer. Guarda a los hermanos, guárdanos de tantas contaminaciones que hay, Señor, de tantas malas conversaciones, de tanto escrito que hay, Señor, en las redes sociales que puede afectar, que la gente se puede inclinar a leer, pero que de pronto no tenemos ese sentir de leer la palabra, de buscar la Biblia, y si leemos cuánta cosa se nos atraviesa y nos trastorna, pero que tú, oh Dios, nos guardes, nos sigas ayudando y nos sigas despertando con este poder glorioso de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Levanta predicadores, Señor, con autoridad, con temor, Señor, con santidad de Dios, que en cada congregación, que en cada familia haya una luz donde el evangelio esté, verdad, iluminando, Señor, arriba, levantando este nombre glorioso que es el nombre de Jesucristo el Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, y todo lo que tenemos que hacer en este día lo ponemos en tus manos. Guíanos en el trabajo y en todas las actividades que tenemos como iglesia, como familia, como empleados, como jefes de empresas. Oh Dios, como aquellos que están todavía sin un empleo, bendígalos hoy en el nombre de Jesús.